Parashat Re, un pasuk para el alma. Hoy nos adentraremos en un tema de elección y consecuencia. Algo que, como veremos, está presente no solo en las palabras de la Torá, sino también en la esencia misma de nuestra vida espiritual. Comenzamos con el pasuk de Parashat Re que dice: miren, yo pongo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Aquí de inmediato, la Torá nos invita a algo fundamental: ver, mirar. No solo una invitación a observar, sino una llamada a reconocer el poder de nuestra libre elección, nuestro libre albedrío. Esta es una invitación a tomar responsabilidad por nuestras acciones y a entender que nuestra vida está definida por nuestras elecciones. Re no es solo ver, es percibir, es tomar conciencia de lo que está a nuestro alcance y lo que está ante nosotros, que es la bendición y la maldición. El Zohar, en su interpretación profunda, señala que la elección entre bendición y maldición está intrínsecamente ligada al camino de la conciencia. Bendición no solo implica riqueza material, sino una abundancia espiritual, que nos eleva a niveles superiores. La bendición es un estado que no solo buscamos lo bueno para nosotros, sino lo bueno para el mundo entero. Como si el bien que fluye hacia nosotros también alcanzara a los demás. Este es un poder de la verajá, que no es algo egoísta, sino un flujo constante de energía positiva hacia el mundo entero. Y la maldición. La maldición no es un castigo externo, sino una desconexión, una pérdida de claridad de la visión espiritual. El Talmud en Berajot 34b nos explica cómo el alejamiento de Hashem, cuando nos desviamos de su camino, no solo sufrimos nosotros, sino la oscuridad se apodera de nuestra existencia. Pasemos al otro pasuk. La bendición se obedecen los mandamientos de Hashem su Elohim, que yo les ordeno hoy. Aquí, el mandato es claro. La bendición viene con obediencia. ¿Pero qué significa obedecer? El Meam Loes nos da una hermosa explicación. Obedecer no es simplemente seguir reglas, sino cuestionarlas. Es un acto de alineación con lo divino, de entender que las mitzvot son guías hacia la vida más pura, más conectada con nuestra esencia y la del mundo. En Rabbi Moshe, en su respuesta, nos enseña que la obediencia es un camino consciente, un deseo profundo de seguir la voluntad de Hashem, porque sabemos que nos conduce hacia un bien más grande. La obediencia de la que hablamos aquí no es una obligación impuesta, sino una expresión de amor y devoción. En el Talmud se nos dice que quien obedece los mandamientos le agrada al Creador, pero no es solo cumplir por cumplir, es cumplir con la alegría, con la conciencia de que cada acción nos acerca a una verdad suprema. En el Zohar se describe como obediencia a las mitzvot como el proceso de iluminar nuestro ser interior. Cada vez que seguimos el camino de Hashem, es como encender una vela de nuestra alma, una chispa de luz que a través de nuestra conciencia y acciones se convierte en una llamada que ilumina a otros. Finalmente llegamos al tercer pasuk, y la maldición. Si no obedecen los mandamientos de Hashem su Elohim y se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no conocieron. Este pasuk nos enfrenta
a una advertencia clara. El desvío de Hashem, el alejamiento de su camino, la maldición no es una consecuencia de no seguir las reglas, sino de perder el propósito de nuestra propia vida. El Talmud en Sanedrín 56b enseña que cuando nos alejamos del camino recto, nuestra alma se oscurece. Es como perder el rumbo de un medio en la tormenta. Lo que pareciera claro se torna confuso. Lo que era luz se convierte en obscuridad. Y entonces, ¿qué significa seguir a otros dioses? En la mayoría de las veces, no se trata de adoración literal de ídolos, sino de entregarnos a intereses materiales, las pasiones, las egoístas o ideologías que nos apartan de nuestra verdadera esencia. El Midrash Rabbah comenta que estos dioses no solo son figuras físicas, sino cualquier cosa que se interponga entre el ser humano y su conexión divina. Al final de este pasuk, la Torá nos deja una lección muy profunda. La fidelidad no es un acto de obedecer, sino de ser fiel a nosotros mismos, a nuestra conexión espiritual. Cuando nos alejamos, sino que nuestra vida pierde su propósito, su enfoque. Es un recordatorio constante de que la vida está en nuestras manos. La bendición y la maldición no están fuera de nosotros, están dentro, en las decisiones que tomamos, en las acciones que elegimos. La vida es un constante un constante mirar y decidir qué camino seguir. Y con eso hemos tocado solo una pequeña parte de la profundidad que en estos 3 pasukim contiene, pero creo es suficiente. Ahora, veamos cómo podemos llevar esto o entenderlo a esta vida. En este momento, hoy, nos encontramos con un principio esencial que forma la base de nuestra vida cotidiana. La lección en Parashat Re, Hashem nos coloca frente a nosotros 2 caminos, la bendición y la maldición. Pero ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Cómo nos conducimos en esta dualidad con la vida moderna? Lo primero que debemos entender es que esta lección no es abstracta, ni algo que solo se aplica en tiempos antiguos. En realidad, esta lección está presente en cada una de nuestras decisiones diarias. Todos los días enfrentamos situaciones que nos piden tomar una decisión, hacer lo correcto, seguir nuestros principios o ceder ante la presión, el ego momentáneo. Cada uno de nosotros, en nuestros pequeños o grandes actos, tiene la oportunidad de elegir entre la bendición y la maldición. La bendición, en términos simples, no es un estado de bienestar material, sino de paz interior, de satisfacción genuina con nuestras acciones y nuestras relaciones. Es cuando sabemos que estamos alineados con lo que realmente nos importa, cuando no solo buscamos resultados, sino también el proceso que nos transforma de manera positiva. ¿Qué es la maldición? ¿Qué es la maldición hoy en día? No es necesariamente un castigo físico, pero se presenta como una esencia, como esa sensación de estar atrapado, de sentir que nuestra vida no tiene rumbo claro, que no tiene sentido, de perder nuestra autenticidad. Es la desconexión que sentimos cuando nuestras decisiones no reflejan quiénes somos realmente. Somos cuando nos dejamos llevar por la superficial o por lo que otros esperan de nosotros. Hoy en día estamos constantemente bombardeados con expectativas externas en el trabajo, en las redes sociales, incluso en nuestras relaciones personales.
Nos enfrentamos a una presión constante de cumplir un molde, un modelo de ser exitosos, según el mundo. Y a veces nos olvidamos de que la verdadera bendición no viene de cumplir con esas expectativas, sino de vivir de acuerdo a nuestros valores más profundos. Vivir la bendición significa conectar con lo que es importante para nosotros y no con lo que nos dicen que debemos ser. El pasuk de esta parashá nos dice: la bendición se obedece a los mandamientos de Hashem, su Elohim, que yo les ordeno hoy. Y aquí en la palabra obedecer, no se trata solo de seguir reglas, sino de vivir de manera auténtica. Obedecer es estar en sintonía con nuestras propias convicciones y elegir lo que realmente nos importa, lo que realmente nos aporta, aunque a veces ese camino sea más difícil. No se trata de hacer lo que todo el mundo hace, sino de estar alineados con nuestras verdaderas naturalezas, de actuar con inteligencia. Cuando tomamos decisiones que reflejan nuestra verdadera esencia, nuestra vida comienza a alinearse de una manera que no solo nos beneficia a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. La bendición es la paz que encontramos cuando somos sinceros con nosotros mismos y con los demás. Y la maldición. ¿Cómo se ve hoy en día? Es fácil pensar que la maldición es solo un concepto antiguo, algo que no tiene cabida en este mundo moderno hoy. Pero la maldición moderna se presenta en formas que quizás no identificamos de inmediato. Esa es la sensación de vacío cuando nos desconectamos de nuestros principios. Es el estrés, la ansiedad, la sensación de estar corriendo detrás de cosas que realmente no importan. Es perderse en las expectativas ajenas y olvidarse de su propia voz interna. La Torá nos advierte: si no obedecen los mandamientos y se apartan del camino. Cuando nos desviamos de nuestro camino verdadero, no solo dejamos de recibir la bendición, sino que también nos perdemos en un laberinto sin dirección, atrapados en una rutina que no nos satisface. Cuando elegimos lo fácil, lo superficial, lo que parece funcionar por un rato, pero no nos da paz, nos alejamos de esa bendición. Esta enseñanza no es solo una lección espiritual, es una guía para nuestra vida cotidiana. Nos recuerda que siempre tenemos el poder de elegir, de optar por el camino de la bendición, que es el camino de autenticidad, integral y paz interior. La vida no se trata de lo que tenemos, sino de cómo elegimos vivirla. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir, de dirigir, sin importar las circunstancias, cuando actuamos con conciencia y alineamos nuestras decisiones con lo que realmente importa. Esa es la verdadera bendición. Y al contrario, cuando nos dejamos llevar por lo que no nos sirve, por lo que nos desvía de nuestro propósito, esa es la maldición moderna. Gracias por estar aquí. Un paso para el alma. Los esperamos en el próximo video.